Bueno, llegamos a el prólogo de la tercera gran crisis del género humano después de la creación. La primera crisis es la caída de la primera pareja, de Adán y Eva. Hay una segunda crisis cuando Caín decide matar a su hermano Abel e inaugura el genocidio, el homicidio, y casi podríamos decir que la idea de una guerra civil. Hay una tercera gran crisis tremenda, que es cómo ese mundo antidiluviano, ese mundo anterior al diluvio, va a ser eliminado. Y lo que vemos ahora es tremendamente interesante y por regla general se suele pasar por encima, porque como vienen unos nombres rarísimos que nadie que vive cerca de nosotros se llama de una forma tan extraña y además vivieron muchos años y esto parece algo muy raro, generalmente empiezas a leerlo primero, lo saltas y no te vuelves a molestar en verlo, y esto tiene más importancia de lo que parece. Primero, capítulo 5, versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán, de las generaciones o de los anales. Es muy posible que todo lo que tenemos consignado en el capítulo 5 proceda directamente de la pluma, de la mano de Adán. Y en ese sentido, Moisés, por supuesto, hay materiales que utiliza que son materiales que él ha sido testigo, por ejemplo el Éxodo, por ejemplo el llegar ante el monte Sinaí y recibir las tablas de la ley, pero hay otros materiales a los que tiene acceso y que muy posiblemente se guardaron durante siglos hasta el tiempo en el que se escribió Génesis. Y aquí, después de ese primer relato, de los 4 primeros capítulos de Génesis, llegamos a este es otro libro, es un libro de generaciones. Por libro, nosotros siempre entendemos un volumen que tiene un cierto número de páginas mínimo, ¿no? Incluso si no tiene cierto número de páginas lo llamamos librito, pero no es la idea realmente en una cultura semítica. Un libro es cualquier pieza literaria que tiene una existencia propia. El Sefer pues puede tener una página, y en ese sentido el libro de las generaciones o de los anales de Adán en Génesis ocupa solamente un capítulo y simplemente consigna lo que son las 10 generaciones antes del diluvio. Empieza a consignarlas de una manera muy reveladora, porque si se fijan ustedes en ese versículo 1, dice, este es el libro Hatoledot, de las generaciones o de los anales en hebreo de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Recuerda una verdad muy importante, el género humano es hombre y mujer, el género humano es varón y hembra, y están creados de una manera igual, y ambos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo primero que Adán consigna. Insisto, muy posiblemente el contenido de este capítulo 5 de Génesis habría que trasladarlo, habría que llevarlo, habría que retrotraerlo hasta el propio Adán. Y a continuación vienen 10 generaciones. Y claro, cuando te encuentras con estas 10 generaciones anteriores al diluvio, resulta que hay algunas cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, que viven muchísimos años. Nosotros no tenemos constancia de gente que viva siglos. Ahora mismo, algunos de nosotros hemos llegado a conocer alguna persona que ha llegado a centenaria, que ha podido superar algo los 100. Cuando yo era niño, vamos, ya que superaran los 60, era verdaderamente un récord. Y ha habido épocas de la historia en que una persona que llegaba a 40 y tantos años, 50 años, ya era una persona anciana. Aunque ahora haya gente que se empeña en decir que con 60 y tantos años eres un niño. Es mentira, no se dejen engañar, no es cierto, ¿eh? Pero es verdad que hay gente que se empeña en decirlo, y sí es verdad que en otras épocas se hubiera considerado que aquello era el colmo de la ancianidad. No, ahora hay gente que llega a centenaria y supera un poco los 100 años, pero desde luego esto de vivir tantos años es impensable. Bueno, pues tengo que decirles, en primer lugar, porque me voy a detener aquí, que esto, lejos de ser una fábula, un mito, aparece en otras fuentes históricas, y es algo bastante interesante, fuentes que no tienen nada que ver con Israel, que no tienen nada que ver con la Biblia, pero que hablan de cómo el mundo anterior al diluvio efectivamente era un mundo de enorme longevidad.
Por ejemplo, si nosotros vamos a la lista real sumeria, que es el antiguo registro de los primeros reyes de la cultura sumeria y de las dinastías relacionadas con ella, y la lista real sumeria tenemos ejemplares de ella desde al menos 2 milenios antes de Cristo, al menos el 2000 antes de Cristo. Por ejemplo, una de las formas en que nos ha llegado, que es el Wellblum del 444, el nombre de estas piezas arqueológicas que les acaban poniendo el nombre del descubridor o del editor y luego le suelen poner un número. Bueno, esa concretamente, por ejemplo, es del 1817 a.C. Estamos hablando de casi 4000 años y reproduce esos reyes anteriores del diluvio. ¿Cuántos hay? 10 generaciones, exactamente igual que en Génesis. ¿Y cuánto viven? Muchísimo más que en Génesis. De hecho, para que ustedes se hagan una idea, y esto seguramente se debe a un error de los sumerios a la hora de copiarlo, el más joven de esos 10 jefes de generaciones anteriores al diluvio vivió 18.600 años y el que más 43.200. Bueno, ¿qué pasa? Que en el caso del Génesis Moisés dijo, hombre, vivían mucho, pero vamos a reducirlo a algo más verosímil, los sumerios eran más fantasiosos. No, parece que todo hay que atribuirlo a un error de los copistas sumerios. Los sumerios no utilizaban un sistema numeral como el nuestro, que se basa en el 10, utilizaban un sistema numeral que se basaba en el 60. Y en ese sentido era muy fácil equivocar el número si se interpretaba el sistema numeral no sobre la base de 10, como nosotros hacemos, sino sobre la base de 60. Y cuando uno toma los números de esos antiguos antepasados, de las generaciones anteriores al diluvio, y los reduce a una base 10, las cifras se acercan bastante a las que aparecen en Génesis. Es decir, 10 generaciones antes del diluvio y 10 generaciones muchísimo más longevas de lo que somos nosotros, lo cual no deja de ser bastante significativo. Alguno dirá que de todas formas se da la circunstancia de que sigue siendo gente que vive mucho. Tengo que decir que en la naturaleza en la que nosotros vivimos ahora hay seres que viven siglos, aunque por supuesto nos los encontramos cuando vamos al supermercado. Esta es la realidad. Por cierto, la lista sumeria, el último personaje de las 10 generaciones antes del diluvio, es un personaje al que se llama Utnapishtim, que es el Noé del libro de Génesis. Y es el personaje que se salva a través del diluvio. Del diluvio, Dios mediante, hablaré la semana que viene, si sobrevivo a mi ceremonia de boda, que creo que sí, y les podré explicar cómo hay huellas del diluvio desde los esquimales a los bosquimanos en el sur de África, en todas las culturas, y cómo en muchas de esas culturas se habla de cómo algunos seres humanos se salvan a bordo de una embarcación, pero no vamos a adelantar acontecimientos. La coincidencia es que hay 10 generaciones antes del diluvio y que la gente que vivió en esas generaciones vivía con una longevidad que no podemos entender. Con todo y con eso, les voy a mencionar algunos casos de animales que viven todavía en la actualidad que tienen una enorme longevidad. Por ejemplo, el tiburón de Groenlandia puede superar los 500 años de vida. Y uno diría, ¿por qué un animal que además es dañino, como el tiburón, y que vive en un sitio tan desagradable, tan inhóspito y tan frío como Groenlandia, puede vivir más de medio milenio? No les puedo dar una respuesta. Pero sí les puedo decir, porque hay distintos análisis, de que es un animalito que supera muchas veces los 500 años de vida y cuando se muere joven, generalmente se muere con unos 250 años. De manera que la idea de seres humanos que pudieran vivir eso más no es tan absurda. No es excepcional. La carpa koi o el pez roca viven más de 200 años habitualmente, en este mundo en el que estamos ahora. La ballena boreal siempre supera los 200 años. Y por supuesto, la tortuga gigante de Aldabra generalmente no la entierran con menos de 255. Aunque también tengo que decirles que estos son unos pobres desgraciados que apenas viven, si uno los compara con la almeja quaoc, que vive más de 507 años de término medio.
generalmente 2 años arriba, 2 años abajo. Son animales marinos y no crean que no hay una razón para ello en la que me voy a detener ahora. Por supuesto, los árboles viven mucho más. Los árboles se acercarían a la lista real sumeria. En estos momentos hay árboles en nuestro planeta que tienen entre 4 y 5.000 años de antigüedad. Yo he visto olivos de más de 2.000 años de antigüedad en Israel y en Oriente Medio. Son olivos contemporáneos de Jesús e incluso algunos siglos anteriores al nacimiento de Jesús. Pero hay árboles que son mucho más antiguos y que han sobrevivido durante 4.000, 5.000 años. No es algo en absoluto absurdo. Otra cuestión, y fíjense que es un paralelo llamativo. En los animales que viven tanto tiempo, lo normal es que se reproduzcan cuando ya tienen muchos años. Aquí es curioso, como en el libro de Génesis, cuando va mencionando a estos personajes de esas 10 generaciones anteriores al diluvio, de pronto dice que fue padre cuando tenía ya una edad que, vamos, en estos momentos se habría muerto, haría tiempo, dejando hijos, nietos, bisnietos, etc. Pero curiosamente, los animales que siguen viviendo muchísimo tiempo en la actualidad en nuestro planeta empiezan a aparearse y reproducirse muy tardíamente. Por ejemplo, los tiburones de Groenlandia no empiezan a reproducirse antes de tener 150 años. ¿En qué se entretienen antes? Es algo que ignoro. No sé tanto de la vida de los tiburones de Groenlandia, pero lo cierto es que empiezan a reproducirse a una edad muy tardía, lo cual presenta también un paralelo llamativo con lo que aparece en Génesis. Y es curioso que, por ejemplo, el tuátara de Nueva Zelanda, que es un reptil que generalmente suele vivir un par de siglos, pobrecito, solamente 200 años, por regla general no empieza a aparearse antes de los 111 años, lo cual es verdaderamente llamativo. Parece que la naturaleza hace que efectivamente empecemos a multiplicarnos a una edad en la que todavía nos va a quedar un tiempo para disfrutar de nuestra descendencia. ¿Por qué antes del diluvio esta gente vivía considerablemente más que nosotros? Y además no es algo que diga el libro del Génesis, sino que hay otros testimonios históricos que hablan de esas 10 generaciones anteriores al diluvio y de que vivían mucho. Yo creo que hay varias razones. La primera es la cercanía con Adán. La raza humana es una raza que efectivamente se va deteriorando con el paso del tiempo. Y lógicamente las primeras generaciones cercanas a Adán eran todavía, a pesar de la caída, generaciones de una fortaleza física que seguramente no podemos imaginar porque nunca hemos conocido a gente parecida. Si van viendo las fechas, cada vez va cayendo el tiempo que vivían. A medida que se va pasando la generación, se va perdiendo ese vigor. Pero evidentemente estaban con una cercanía a la primera pareja perfecta que nosotros, si nos ponemos a imaginar, podemos imaginar algo, pero seguramente no mucho. Segunda razón, no estaban expuestos, como nosotros, a la radiación solar. Y esto lo vamos a ver cuando hablemos del diluvio. Si recuerdan ustedes el relato de la creación en Génesis, se habla de que no llovía en la tierra. Sobre la tierra había un dosel de agua, las aguas de arriba, y lo que subía de la tierra era una neblina que fecundaba la vegetación. Y en ese sentido la exposición al sol pues era una exposición que evitaba con mucho la posibilidad del envejecimiento y del deterioro y de la erosión del cuerpo que nosotros sufrimos ahora. De hecho, nosotros ahora hemos llegado a una situación en que ya los médicos en algunos lugares de este planeta, al salir de casa, te dicen que te pongas protección solar. Yo recuerdo en cierta ocasión una dermatóloga en Miami que me dijo que con la piel que yo tenía no podía salir de casa sin ponerme protección solar, y que tenía un evidente riesgo de pescar un cáncer de piel si al salir de casa no me ponía protección solar. No le ha hecho ni caso, no hace falta que se lo diga, vamos. Pero en cualquiera de los casos, efectivamente, ese sol que nos golpea directamente, pues tiene unas consecuencias muy claras sobre la longitud de vida que tenemos. Antes del diluvio, evidentemente, ese deterioro no se vivía.
Y vamos a ver cómo después del diluvio el desplome de la edad del ser humano cada vez es mayor, cada vez va viviendo menos, y es algo además que podemos corroborar con lo que es la arqueología. De manera que tenemos 10 generaciones que, como aparecen en otras fuentes históricas, son extraordinariamente longevas, que tienen hijos muy tardíos y que van de mal en peor. De hecho, y esto es bastante significativo, resulta que solo nos encontramos con una persona decente a partir de ese versículo 28 del capítulo 5, cuando dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, Noaj en hebreo, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y aquí aparece ya un personaje verdaderamente llamativo. Tenemos otro antes que es llamativo, que me he saltado y que vamos a tener que volver sobre él en el versículo 23, antes de Noé. En el versículo 23 de ese capítulo 1 dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. El personaje de Enoc, del que apenas se nos habla, pero evidentemente es alguien cercano a Dios, es un personaje desde muchos puntos de vista muy misterioso. En todo el periodo que va desde aproximadamente 2 siglos antes del nacimiento de Jesús a aproximadamente 1 siglo después del nacimiento de Jesús, aparece entre los judíos toda una literatura, un conjunto de libros que supuestamente escribió Enoc, y ya se pueden ustedes imaginar que no escribió Enoc, pero colocarlos bajo el nombre de Enoc, eso que se ha llamado la literatura enóquica, daba una autoridad espiritual a esos libros para contar las cosas más diversas. Hay gente que cuando se pone a imaginar, pues llega a la conclusión de que aquí dice que Enoc no murió y que efectivamente pues, debe de estar por algún sitio en algún lejano planeta, y cuando en Apocalipsis se habla de 2 testigos, pues uno de los 2 testigos que se supone que va a aparecer antes de la segunda venida de Cristo, pues va a ser Enoc. Eso es zumo de coco, como diría una amiga mía periodista en España. Eso es pura imaginación. No hay nada de eso ni en Génesis ni en Apocalipsis. El texto de Génesis, cuando dice en este versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios, cuando habla de que lo llevó Dios, no está diciendo, ni mucho menos, que no murió, que está en algún lejano planeta esperando o cosa parecida. De hecho, la expresión que aparece aquí se utiliza muchas veces para hablar de la muerte. Y de hecho, nosotros, incluso en español, en alguna ocasión, si se encuentran con alguien que no han visto hace tiempo y le dice: ¿qué fue de tu mamá? Y te dice: se la llevó Dios, a nadie se le ocurre que la mamá está viva, perdida por ahí un planeta, esperando a volver en algún momento. A mamá se la llevó Dios es una manera que tenemos de decir, pues mamá falleció y creemos que estará con el Señor. Y no dice otra cosa aquí Génesis, se lo llevó, y además insisto en el hecho de que los verbos que aparecen en hebreo son verbos que aparecen para hablar de gente que se ha muerto a lo largo del Antiguo Testamento, no hay nada en ese sentido. Pero sí es interesante, y a mí esto me parece que merece la pena tenerlo en cuenta. Bueno, por supuesto, los 2 testigos de Apocalipsis no tienen nada que ver con esto, ni con la segunda venida de Cristo, ni cosa parecida, pero eso cuando estudiemos Apocalipsis lo veremos. De manera que yo sé que hay películas truculentas de escatología ficción donde aparecen 2 viejos con barba y les sale fuego de la boca. La Guerra de las Galaxias es más fiable que eso, ¿eh? Star Wars tiene más base bíblica que esa estupidez. Se lo adelanto, pero eso ya lo veremos cuando en su día estudiemos Apocalipsis. Desde luego, Enoc no aparece por ahí por ningún sitio. Y lo que sí hay es una referencia, que es para destacarla, al hecho de que hay 10 generaciones, que en general no era gente nada recomendable, y que sí hubo un personaje excepcional, porque caminaba con Dios. Yo he oído explicar, y creo que como fábula es bonito,
El caminar con Dios en el sentido de que Enoc todos los días salía a dar una vuelta con Dios y generalmente llegaban hasta la casa de Dios, que al parecer debía tener una casa en la tierra, y Enoc luego se volvía a su domicilio. Y un día Dios le dijo, mira, ya quédate en casa y no regreses a la tuya, y entonces se quedó con él. Bueno, esto como fábula, como parábola, es bonito y de alguna manera casi recoge lo que habría aquí. Enoc sí que caminó con Dios. El resto de esas 10 generaciones iban por donde querían y en absoluto caminaban por donde tenían que caminar. ¿Y qué sucedió? Pues que evidentemente al que Dios se llevó consigo es al que caminaba con él. Y es algo que sigue sucediendo hoy en día, aunque no tengamos en el futuro la perspectiva de un diluvio. Aquellos a los que se va a llevar el Señor en su día, que van a ir con el Señor, o bien porque regresa a Cristo, o bien porque ellos fallecen, es a los que han caminado con Dios a lo largo de la vida. Y es muy bonito el término, porque la vida con Dios nunca es algo estático, no es algo inmóvil, es algo en lo que vamos caminando. Y vamos caminando, en el caso de los que creemos en Jesús, para parecernos cada vez más a Jesús, vamos avanzando. A veces nos quedamos parados, lamentablemente. A veces los pasos que damos son pasitos cortos, pero la vida cristiana y la vida del creyente en el Antiguo Testamento siempre es caminar. Y si recuerdan ustedes en su momento las exposiciones que vimos del libro de los Hechos de los Apóstoles, nunca hablaban con un nombre de denominación, ni siquiera de iglesia. Eso era para referirse a la congregación entre ellos, y cuando hablaban habitualmente denominaban al grupo el camino. ¿Por qué el camino? Porque caminamos, avanzamos. A veces nos detenemos, a veces puede que retrocedamos, pero la vida de relación con Dios es un camino. Y Enoc caminó con Dios, y en un momento determinado Dios se lo llevó y efectivamente desapareció de la vista de la gente. Cosa que debería importarnos un pimiento, porque nosotros caminamos con Dios y no para que nos vea la gente y perciba que estamos ahí, o un día diga que ha pasado con tal persona que hace mucho que no la veo. Es algo que no debería importarnos. Más tarde o más temprano todos nos vamos a ir, de manera que es algo que no debería de quitarnos el sueño. Pero sí tendremos que ser conscientes de que tenemos que caminar con Dios. El segundo personaje que aparece y que es positivo, aparece a partir de ese versículo 28, cuando Lamec tiene un hijo al que llama Noaj y dice, este nos va a aliviar. Habría que traducir más bien, nos va a consolar. Noaj tiene una raíz en hebreo que es la misma raíz que hay para consuelo. Es la misma raíz del profeta Nahum. Si ustedes recuerdan a Nahum, que es un profeta que profetiza cómo va a desaparecer el imperio asirio y cómo va a ser destruida Nínive, su capital, Nahum tiene exactamente las mismas letras en hebreo que Noaj. Y es un profeta que anuncia un mensaje de consolación, no para los asirios que van a desaparecer como imperio, pero sí para Israel, porque Asiria es la gran potencia, el gran imperio que destruye al reino de Israel en el norte de Palestina. Y Dios va a castigar a los asirios, y en la época de mayor pujanza de los asirios, cuando parece que ese imperio es inconmovible, Nahum, en un libro muy breve, dice, vais a ver vosotros lo inconmovible que es, porque va a desaparecer totalmente. Y efectivamente es lo que sucede. Una de las cosas que diferencia un profeta verdadero de un profeta falso es que lo que dice el profeta verdadero se cumple. Y lo que dice el profeta falso queda en YouTube y vas viendo con el paso de los años que no se ha cumplido jamás. Es una de las ventajas de que existan las grabaciones de vídeo hoy en día. Noé nace y efectivamente su padre piensa que puede ser un consuelo. El nombre que le da es el nombre de consuelo, y de consuelo porque vivimos en un mundo que no es un mundo fácil. Versículo 29, este nos aliviará, mejor nos consolará, de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Este mundo es un mundo que no es fácil.
Te tienes que ganar la vida de maneras que no son fáciles. Y yo espero que este niño que ha nacido nos va a consolar de toda esta mala situación en la que estamos. Y en ese momento, después de que en el versículo 32 se nos dice que Noé engendró a Sem, a Cam y Jafet, de los que vamos a hablar en las sucesivas semanas, porque todos nosotros descendemos de Sem o de Cam o de Jafet, sucede un episodio que ha hecho correr ríos de tinta, que es el de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y dice en el versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y esta es una cuestión que ha hecho correr ríos de tinta. Para algunos la explicación más sencilla es pensar que estamos hablando de seres humanos. Los hijos de Dios simplemente son los descendientes de Set, que bueno, se suponía que eran algo mejores que los descendientes de Caín. Las hijas de los hombres serían descendientes de la descendencia de Caín. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y desde luego no empezaron a pensar si eran mujeres espirituales, si iban a ser buenas madres para sus hijos, si iban a educar adecuadamente a la descendencia. Lo que vieron era que estaban buenísimas, como dirían en España, y no pensaron en nada más. Es decir, eran unas mujeres que tenían un aspecto impresionante y por supuesto no vamos a pensar en nada más. Nos atraen, son hermosas, son guapas y decidieron tomarlas como mujeres escogiéndolas entre todas. Y esto es bastante claro. Y además, y esto es bastante claro, como dice en el versículo 4, cuando señala que había gigantes en la tierra, dice después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. El término en hebreo literalmente es después que entraron los hijos de Dios en las hijas de los hombres. Creo que no tengo que explicarles la imagen en hebreo. Aquí han decidido en la Reina Valera ser un poco más pudibundos y entonces han traducido se llegaron, pero literalmente en hebreo dice después de que entraron. Y es uno de los tres términos que se utiliza en el hebreo bíblico para hablar de relaciones sexuales. Es más, que se utiliza para hablar de relaciones por primera vez. Los hijos de los hombres, en los que me voy a entretener un poco ahora, no estaban dispuestos a tener mujeres que ya hubieran tenido relaciones sexuales. Escogieron mujeres que eran hermosas y que además eran vírgenes. Y eran las mujeres que les interesaban. Y, por supuesto, el que, aparte de ser vírgenes y ser hermosas, tuvieran alguna cualidad, les traía sin cuidado. Lo único que les interesaba era el aspecto meramente físico de esas mujeres. ¿Quiénes son los hijos de Dios si no son la descendencia de Set? Pueden ser ángeles caídos. Y, efectivamente, hay gente que ha pensado que aquí la referencia es a ángeles caídos. ¿Por qué? Acompáñenme al libro de Job, donde precisamente el título de hijos de Dios se da a los ángeles, no a seres humanos, sino a ángeles. Por ejemplo, si me acompañan ustedes a Job, capítulo 1, y versículo 6, dice lo siguiente, Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Los hijos de Dios son ángeles y entre ellos pues estaba Satanás, que era un ángel, aunque fuera un ángel caído. Y en ese momento de la historia al menos, lo cierto es que Dios todavía ante él se presentan ángeles, aunque sean ángeles caídos.
¿Y por qué sabemos que son ángeles y no son seres humanos, por ejemplo? Pues porque la Biblia señala que esos hijos de Dios existían antes de la creación en general y de la creación humana en particular. Si me acompañan al capítulo 38 del mismo libro de Job, que estudiaremos uno de estos años futuros, si Dios lo permite, en Job, capítulo 38, vamos a leer desde el versículo 1, dice lo siguiente. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Los hijos de Dios son seres que existían cuando Dios estaba creando el planeta Tierra, es decir, seres anteriores, y todo hace pensar que eran ángeles. ¿Son estos hijos de Dios los mismos a los que se refiere Génesis 6? Bueno, no vamos a ser dogmáticos, pero por lo menos existe la posibilidad de que fueran seres angélicos. Y seres angélicos que encontraron que las hijas de los hombres eran muy atractivas, pero escogieron a las guapas. Y escogieron a las que no habían tenido relaciones sexuales. Y como dice el texto hebreo, entraron en ellas. Y tuvieron una descendencia, que era una descendencia, parece que enormemente poderosa. Como dice en el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios en las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Lo que aquí se traduce como valientes es un término hebreo que es nefilim, en el sentido de seres poderosos pero caídos. La misma palabra nefilim hace referencia a seres caídos moralmente. Ahora, fíjense, tanto si estamos hablando como de que los padres de los nefilim eran ángeles caídos, o los padres de los nefilim era gente sin ningún tipo de moralidad, en realidad la cosa no varía. Lo que aquí nos encontramos es con un mundo en el cual el matrimonio no viene determinado por las mejores razones. No está mal que te cases con una mujer guapa, parece que está muy bien, pero evidentemente eso no debe decidir una relación matrimonial. Y cuando una sociedad, a la hora de pensar en tener una pareja, en lo único que piensa es en el aspecto físico, evidentemente es una sociedad que está muy desencaminada. Hay feas y malas, lo sé, pero evidentemente aquí la historia es bastante clara. Lo que sucedía en ese momento es que era una sociedad que a la hora de fijar algo tan importante como el matrimonio o la familia, no se regía por ningún tipo de criterio moral. Y da lo mismo si eran mujeres que no tenían ningún problema en acostarse con demonios, o si eran mujeres que no tenían ningún tipo, o hombres que no tenían ningún tipo de acabar casándose y formando una familia con mujeres de la que lo único que les interesaba era que no hubieran tenido previamente relaciones sexuales y que fueran atractivas. Y luego si eran unas brujas, les traía sin cuidado. El elemento físico era el elemento más determinante. Y uno diría, bueno, ¿y eso significa que una sociedad realmente es malvada? Lo es. Bueno, pero si los hijos eran, pues, salían a la madre, vamos, unos hombretones, seguramente guapos, fuertes, muchos de ellos eran los hombres poderosos de antes del diluvio, da igual. De nuevo, Dios no está viendo a las personas por el aspecto físico. Pues que medían 1,90. Bueno, pues nos alegramos mucho. Alcanzarían antes lo que estaba en lo más alto del armario, pero eso no es una razón para en un momento determinado establecer unas relaciones matrimoniales o de familia. Y si una sociedad
al final establece las relaciones matrimoniales y de familia solamente por criterios físicos, los niños a lo mejor salen muy guapos. Pero eso no quiere decir que los niños salgan bien, ni equilibrados, ni sanos mental y espiritualmente. Y esa sociedad es una sociedad que se corrompe porque solo está mirando el aspecto interno y no está mirando en absoluto el corazón. Y es bastante claro. ¿Hasta qué punto es así? Pues fíjense el juicio que Dios da de esa sociedad, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Oiga, pero si eran guapísimos. Posiblemente aquella debe de ser una de las generaciones más bellas que ha pisado este planeta. Las mujeres atraían a los hombres porque eran muy bellas. Había para escoger, parece ser, y eran muy bellas. A lo mejor hasta atraían a los demonios. Habían de ser bastante llamativas. Los hijos que salían eran gigantes, eran personajes imponentes. Sí, de acuerdo, pero Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se puede ser extraordinariamente bello y extraordinariamente perverso en términos morales. Hay gente muy fea que es buenísima. Y hay gente bellísima que tiene una perversión moral que realmente te causa escalofríos. Y aquella seguramente era una generación excepcional en términos físicos, pero Dios vio lo que había. Y por supuesto llegó a conclusiones. Versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El término arrepentirse aquí es un elemento, lo que suele llamarse antropomórfico, es decir, hablamos de Dios en términos humanos para que nos entendamos. Cuando la Biblia dice que Dios tiene brazo fuerte, todos sabemos que Dios no tiene un brazo. Y cuando la Biblia habla de las alas del Todopoderoso, a ninguno de nosotros se nos ocurre pensar que se va moviendo con unas alas. Estamos utilizando un lenguaje figurado para poder expresar algo que es indescriptible y que incluso si llegáramos a verlo, como dice la Biblia, caeríamos muertos. Hemos visto a Dios porque vemos a Jesús y Jesús se encarnó, pero si lo viéramos de una manera total no lo podríamos resistir. Y cuando se habla de arrepentir, se está hablando del sentimiento de pesar de Dios. Dios contempló la creación y aquellos seres que habían sido creados a su imagen y semejanza y que por lo tanto tenían que comportarse a imagen y semejanza de Dios, era una panda de miserables sin ningún tipo de principio moral, que incluso a la hora de formar una familia o de contraer matrimonio, solo se fijaban en el aspecto externo. Quiero insistir, no hay nada malo en que una mujer se case con un hombre atractivo, es muy bueno, y no hay nada malo en que un hombre se case con una mujer atractiva, pero no es la razón para contraer matrimonio y formar una familia. Y evidentemente hay razones de carácter moral. Y cuando de pronto todo queda reducido al elemento físico, pues a lo mejor genéticamente salen unos niños que son preciosos. Pero desgraciadamente esa es una sociedad que está desprovista de principios morales. Y Dios miró esa generación anterior al diluvio, 10 generaciones de distancia desde la creación, y sintió pesar. Y sintió pesar porque evidentemente es que no pensaban una cosa buena. Es que lo que había en su corazón era maldad. Y Dios dijo, va a venir un juicio. Y esta es una ley histórica absolutamente sistemática y que se repite a lo largo de los milenios de la historia humana. Dios acaba juzgando a las culturas, a los imperios y a las sociedades. En su inmensa soberbia, ninguna cultura quiere reconocer que es culpable habitualmente. Ninguna sociedad está dispuesta a reconocer que no es buena y que puede venir el juicio de Dios. Ningún imperio está dispuesto tampoco a reconocerlo.
Podría pasarme dándoles ejemplos toda la mañana en ese sentido. Y por supuesto todo el mundo piensa que la situación en la que vive es una situación inconmovible. Y en muchos casos, además, utilizan a Dios como pantalla para pensar que Dios no es un juez justo. Jeremías se coloca en la puerta del templo, como lo veremos en su día, y les dice a sus compatriotas judíos que va a venir el juicio de Dios. Va a venir el juicio de Dios, Jeremías. Esto es Jerusalén, es la ciudad de Dios. Aquí está el único templo que Dios admite. ¿Qué estupidez estás diciendo? ¿Tú no ves los profetas que hablan de la seguridad que tenemos porque tenemos a Jerusalén y tenemos el templo? Y además que nosotros somos judíos, que no somos goím, que no somos gentiles. Y Jeremías dice, esa gente os miente, son falsos profetas. Están diciendo shalom, shalom, paz, paz, pero no hay paz. Y no están curando las heridas espirituales y las enfermedades espirituales que tenéis. Porque os están diciendo que podéis hacer lo que queráis, que para eso sois el pueblo elegido de Dios. Pues vais a ver lo que va a venir. Y vino. Vino el ejército babilónico y arrasó Jerusalén, arrasó el templo y deportó a los judíos a Babilonia. Y la Biblia le dedica bastantes páginas. ¿Qué estás diciendo, Jesús, de que el templo de Jerusalén va a desaparecer? ¿Pero tú has visto estos edificios? ¿Pero tú no te das cuenta de que Jerusalén es la ciudad del gran rey? ¿Pero tú no comprendes que este es el único templo de Dios y hasta el emperador de Roma está enviando sacrificios a Jerusalén? Y Jesús dice, antes de que acabe esta generación, no va a quedar piedra sobre piedra. Y no quedó piedra sobre piedra, literalmente. Cuando los romanos incendiaron el templo, ellos pensaron que por accidente, pero Dios se mueve a través de los accidentes, el fuego derritió la techumbre de oro del templo de Jerusalén y el oro derretido cayó en el suelo. Y los soldados romanos levantaron las piedras para coger el oro derretido que hubiera caído entre las junturas de las piedras. No quedó piedra sobre piedra, literalmente. Y eso sucede a lo largo de la historia. Y nadie puede decir, no. Como decían en el siglo XVII los españoles, es que Dios es español. Después de una importante victoria naval, parece obvio que Dios es español. España estaba apenas a unos años de dejar de ser la primera potencia mundial. Pero había majaderos que creían que Dios era español. Como hay gente que cree que Dios es judío, o que Dios es americano, o que Dios es británico. Y no lo es. Y aquella generación de pronto se encontró en una situación en la que dijo, Dios, es lamentable lo que veo en estos momentos, y voy a traer un juicio. Porque Dios, que es un justo juez, no va a pasar por delante de la maldad. Y lo que dice el versículo 8 es algo verdaderamente tremendo. Bueno, pero alguien se salvaría, ¿no? Sí, Noé, pero no por sus obras, pero no por sus ceremonias, no por sus ritos, por la gracia de Dios. Dios, hay gente a la que salva del juicio, pero lo hace por gracia, no por méritos. Y aquí empieza otro texto que seguramente era un texto escrito que se había transmitido durante generaciones y al que tuvo acceso Noé, porque fíjense cómo en ese versículo 9 el inicio es igual que en el capítulo 5. Estas son las generaciones de Noé. Estos son los anales de Noé. ¿Y qué dice? Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. De nuevo, fíjense en esto porque es muy importante. ¿Qué caracterizaba a Noé? El caminar al lado de Dios, como Enoc. Solamente la gente que camina con Dios, que camina al lado de Dios, que camina siguiendo a Jesús, puede tener esperanza frente al juicio de Dios. Se llame Enoc, se llame Noé o se llame Pepe. Y esto es algo histórico, continuamente histórico. Y eso que Noé seguramente, por supuesto, tenía sus limitaciones. Lo que aquí traduce en el versículo 9 era perfecto en sus generaciones,
Es una traducción bastante equívoca. Cuando se habla de era perfecto, generalmente la referencia que se está haciendo es un ser que era maduro, pero fíjense en sus generaciones. ¿Cómo han interpretado esto históricamente los rabinos con el texto hebreo delante? Porque de verdad que es un texto ambiguo. Pues lo han interpretado de una manera muy interesante. Algunos dicen, bueno, aquí lo que está diciendo es que Noé contrastaba por su madurez espiritual con la gente perversa de las generaciones en medio de las cuales vivió. Y hay quien dice, no, el texto hebreo no está diciendo eso. El texto hebreo en realidad está diciendo que con lo mala que era aquella gente, que era malísima, claro, Noé contrastaba. Si hubiera vivido en medio de gente decente, pues a lo mejor Noé hubiera pasado desapercibido. Y eso sucede muchas veces a lo largo de la historia. De pronto, aquella gente que se mantiene fiel al Señor, te das cuenta de que destaca en medio de una generación que es muy malvada. Pero si la generación hubiera sido de gente fiel al Señor, pues a lo mejor hubieran pasado desapercibidos, no hubieran sido tan excepcionales. Y Noé, pues no sabemos en otra generación, a lo mejor nadie hubiera reparado en él. Si finalmente Noé es llamado por Dios, es precisamente porque halló gracia delante de Dios. Y en sus generaciones, efectivamente, te da una sensación de ser una lucecita en medio de las tinieblas. En sus generaciones. A veces sentimos la tentación de pensar en nuestra superioridad espiritual. Ponemos la televisión, vemos lo mal que está el mundo y lo asqueroso que es todo lo que aparece, escuchamos la radio, abrimos una revista, empezamos a comenzar a leer un libro y notamos que hay una diferencia moral. Y es muy fácil sentir un sentimiento de superioridad sobre ese mundo malvado. Deberíamos pensar que quizá no somos tan superiores y que simplemente el mundo es tan malo que por comparación parecemos buenos. Es como el famoso chiste de los dos amigos que se encuentran por la calle y uno de ellos le dice al otro, ¿cómo está tu mujer? Y él le responde, ¿comparada con quién? Y efectivamente eso sucede muchas veces con nosotros. ¿Cómo es nuestro nivel espiritual? ¿Comparado con el de quién? Porque claro, si lo vamos a comparar con la gente que está en la lista de Epstein, somos de una santidad rutilante, brillante, casi cegadora. Pero Dios no mide a la gente por eso. Y al final, si nos mantenemos delante del Señor, es porque el Señor nos bendice con su gracia. No porque seamos especialmente y rutilantemente inmaculados o impecables. Y lo cierto es que Dios miró la tierra, vio que estaba corrompida y efectivamente en ese momento dijo, uy, aquí va a venir el juicio y Noé tiene un papel. Y a mí me quedan 3 minutos y aquí me voy a tener que quedar, lo cual quiere decir que tendré que retomar, no desde el versículo 13 como hubiera querido, sino desde el versículo 9, el estudio la semana que viene. Pero tienen ustedes todavía 3 minutos si desean hacer alguna pregunta sobre lo que hemos visto. Sí. Gracias. Cuando la Biblia se refiere a que caminó Enoc con Dios, en el versículo 24, ¿cómo nos podemos imaginar eso si todavía no habían estatutos, preceptos, no habían mandamientos, no había un evangelio, no había algo, un parámetro que nosotros podamos decir, a través de esto él siguió a Dios? ¿Cómo podríamos imaginar ese caminar de Noé con Dios, de Enoc con Dios? Fundamentalmente por la conciencia que tenemos en el corazón, como dice Pablo en Romanos 2, que nos acusa o nos excusa según lo que hacemos. ¿Caín había recibido un mandato que le decía que no tenía que matar a su hermano? Seguramente no. Pero era obvio que él sabía que matar a su hermano Abel estaba mal. Y cuando Dios le sale al encuentro y le dice, ¿dónde está tu hermano?, pues no dice, le acabo de pegar un golpazo en la cabeza que lo he dejado en el sitio, porque esto no necesariamente está mal. Sino que Caín dice, ¿qué pasa? ¿Que tengo yo que guardar a mi hermano? A ver, ¿por qué me tengo yo que dedicar a guardar a mi hermano? De modo que Caín sabe perfectamente que lo que ha hecho está mal.
Y cuando Dios le dice, las sangres de tu hermano claman desde tierra, pues a ver qué castigo me va a caer ahora. Porque a él no le preocupa lo que ha pasado con su hermano, le preocupa lo que le puede caer encima. Y todos nosotros, y tampoco hay que ser especialmente inteligente, puede que haya cuestiones de la ley moral que se nos escapan, pero hay otras que son clarísimas. Todos sabemos en el fondo de nuestro corazón que si entramos en una casa y nos gusta una joya de la casa y nos la metemos en el bolsillo, está mal, porque no tenemos ningún derecho a quitar a los demás algo que es suyo. Todos nosotros sabemos que si la mujer del vecino nos gusta, y como dicen aquí en Estados Unidos, le hacemos pases, a ver si conseguimos llevarla a la cama, está mal. Aunque no nos hayan dado un código moral, no está bien quedarse con la mujer o con el esposo del prójimo. Todos nosotros sabemos que si golpeamos a una persona, está mal, y que si le quitamos la vida a alguien, está mal. Luego puede haber cosas que a lo mejor se nos escapen, algunas cosas en los márgenes de la moralidad, pero sabemos de manera natural que hay cosas que están mal. ¿Por qué sabemos que están mal? Porque sabemos que si nos las hicieran a nosotros, no nos gustaría. Y si alguien viniera y nos quitara algo, no nos gustaría. Y si alguien entrara por la ventana de casa y nos degollara, no nos gustaría. Y si fuéramos por la calle y de pronto apareciera alguien con un bate de béisbol y empezara a darnos golpes, no nos gustaría. Y si alguien nos quita el esposo, o nos quita la esposa, o lo intenta, no nos gustaría. De manera que no es tampoco muy difícil trazar esos límites, aunque haya alguna cuestión que, bueno, más o menos se nos pueda escapar algún caso, pero lo sabemos. Caín lo sabía y, desde luego, los que vinieron después lo sabían. Y lo sabían, además, porque el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios estaba mucho más cerca en ellos de lo que está en nosotros. ¿Alguna? Sí. Hermano Vidal, con relación a Hebreos 11:5, dice, por la fe no fue traspasado para no ver la muerte y no fue hallado porque le traspasó Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mi pregunta es, toda mi vida he creído que han sido, juntamente con Elías, fueron traspasados a la presencia del Señor, pero ahora con lo que usted me dice, que en los textos hebreos eso no sería así, sino que fue que murió. Es que el texto realmente, desde luego, en el caso de Génesis, en absoluto da esa idea. Y en el caso de Hebreos tampoco es tan claro en el griego. Ok, tengo otra pregunta. Es un poco utópico creer lo que ahorita se está hablando de los reptilianos y todo eso, pero en base a lo que estamos leyendo en Génesis 6, de que los hijos de Dios eran los ángeles caídos, que yo opto por... Pudieron ser, es pudieron ser, pero ¿qué de lógica le podríamos ver? Porque me pongo a imaginar y digo, ok, si podrían ser los hijos de Dios ángeles caídos, quiere decir que en ese tiempo los hijos de los hombres sabían que estaban conviviendo con ángeles caídos. Es posible. Desde luego tenían bastante claro que habían estado hablando con una serpiente y de la conversación no había salido nada bueno. Es decir, si efectivamente estamos hablando de los hijos de Dios en el mismo sentido que aparece en Job, muy posiblemente sí. Muy posiblemente sí. Y desde luego resistencia por parte de las hijas de los hombres no parece que hubiera mucha, ¿eh? Lo cual es significativo. Hombre, yo me imagino que si un ángel caído adopta un aspecto externo, pues no va a ser un sujeto pequeñajo, delgaducho, con una joroba y tuerto. Y además queriendo irse a la cama con una mujer guapa. Es absurdo. Es decir, no hay nada más que ver cuando hemos querido convencer a una chica o convencer a un chico, lo que te miras en el espejo, lo que te pones, cómo te peinas, etcétera, etcétera. Imagínense si tuvieran ustedes el poder de transformarse en algo atractivo. Ahora, en el caso de las hijas de los hombres, evidentemente lo único que les importaba era el aspecto externo. Y si los hijos de Dios, en vez de ser la descendencia de Set, eran ángeles caídos, es evidente lo que les interesaba de las mujeres. Si era la descendencia de Set, era tan lamentable como el caso de ellas,
porque lo único que les interesaba era el aspecto externo. Y ciertamente lo que nació de ahí físicamente debía ser muy impresionante. O sea, eso hay que reconocerlo, pero claro, si tú tienes dos padres guapísimos, generalmente salen unos niños guapísimos, pero los niños pueden ser tremendamente malvados, no tiene nada que ver con el aspecto físico. Muy bien, muchas gracias. Sí, dime, Mila. Hermano, ¿cómo podemos establecer un paralelo entre Génesis 6:6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, con Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Por qué es un antropomorfismo? Es decir, en el caso de Números, lo que está diciendo es que aquello que Dios te dice no se va a volver atrás. Esa es la idea. Y entonces, si Dios dice que no te desampararé, no va a haber un momento en que vas a clamar a Dios y Dios va a decir, allá tú. Es decir, las promesas de Dios son promesas firmes y, como dice Pablo escribiendo a los Corintios, en Jesús son sí y amén. Y esas promesas se mantienen. Otra cuestión es que las promesas sean condicionadas, pero eso es otra cuestión. Y en el caso de Génesis, lo que hay es un antropomorfismo que dice que Dios vio a aquella gente y sintió un pesar terrible. Y además el Dios que habla en el versículo 5 tiene el nombre de Jehová, que es el Dios del pacto. Es decir, el Dios que tiene un pacto con la humanidad ve a la humanidad y dice qué lamentable es haber creado a esta gente. Porque en términos de esa relación de pacto no lo pueden hacer peor. Y Dios actúa ante las violaciones del pacto. Y es bastante claro en este sentido. De modo que yo creo que no hay contradicción, hay que entenderlo en el contexto en los dos casos. Dios nunca se arrepiente de las promesas que hace y es fiel a ellas y las cumple porque efectivamente Dios es fiel, y al mismo tiempo es totalmente comprensible que viera aquello y dijera, bueno, esto es un conjunto lamentable que desde luego es para lamentar el haberlos creado y voy a ejecutar juicio. Pero de eso hablaremos la semana que viene. Muchísimas gracias por todo, nos encontramos con el Evangelio de Juan dentro de un rato.